considera que se le debe extender el mandato a la CICIG. Recordemos que eso ha estado, muy polémico y muy controversial aquí en nuestra Guatemala. Las autoridades diciendo, ya no queremos extenderle el mandato a la CICIG. Ahora, muchos ciudadanos, muchos guatemaltecos dicen, sí, es necesario y apoyamos a la CICIG. ¿Usted qué piensa? Esa es la pregunta del día. Nos puede compartir su opinión a través de las redes sociales. Estamos en Viva la Mañana, Guatevisión en Facebook y también, claro, por Twitter. A usted puede hacer llegar sus opiniones. Bueno, indudablemente vamos a iniciar con toda la información, todos los ecos de las capturas y el golpe a la cúpula de autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, la captura del superintendente Omar Franco y de otras 19 personas vinculadas a esta supuesta banda de sobornos y defraudación aduanera. Hoy por la mañana, bajo una fuerte presencia de elementos de seguridad, se espera que rindan su primera declaración. Vamos a repasar cómo y de qué manera se realizaban los allanamientos y se vinculaba a los que hasta ahora están detenidos en este escándalo de soborno-defraudación. Después de una serie de allanamientos en diferentes sectores de la capital, se informó sobre la captura de 20 implicados en defraudación aduanera. Entre las capturas sobresale la aprehensión del actual superintendente de Administración Tributaria, Omar Franco Chacón, así como la del exintendente Carlos Muñoz. Esta estructura enquistada en la SAT se presume que realizaban cobros ilegales y recibían sobornos en las principales aduanas y puntos fronterizos del país para permitir que los productos y contenedores ingresaran al territorio guatemalteco. Luego, los mandos altos de la estructura se reunían en la boutique Emilio, ubicada en la zona 10, para repartir las cuantiosas ganancias producto de los sobornos recibidos. Se revisa el contenedor, se hace una audiencia de definición del precio que debía pagarse, del impuesto que debía pagarse, se define en el evento en el que no refleja lo que realmente debía pagarse, la necesidad de un ajuste, y se realiza un segundo pago que ya es lo que permite liberar el contenedor. Entre estos meses de mayo y febrero, que fue de mucha mayor actividad en el trabajo de campo, en el trabajo cotidiano, al menos 500 contenedores pasaron por esta estructura, lo que indica una cantidad elevada de ingresos. Entre los capturados figura la jefa de Recursos Humanos de la SAT, Carla Mirtela Herrera, y el secretario del sindicato, Anthony Segura. Además, se señala al secretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, vinculado a esta red de defraudación tributaria. Esta estructura organizada creó e implementó este ajuste paralelo para dar una apariencia de legalidad al cobro ante la justicia. El comisionado agregó que existen funcionarios de otras dependencias del Estado vinculados a esta red y que continuarán las investigaciones, mientras los capturados enfrentarán proceso bajo los cargos de asociación ilícita para el contrabando, contrabando aduanero y defraudación tributaria. Bueno, y tras estas capturas, sí, 21 personas fueron capturadas y el secretario privado de la vicepresidenta se encuentra prófugo. Pero tras estas capturas, los sindicados ahora son señalados de pertenecer a una estructura conocida como La Línea. ¿De dónde sale este nombre y cómo se les vincula y cómo operaba? Bueno, aquí le vamos a mostrar una gráfica que lanzan las autoridades. Vamos a ver en pantalla, es el sistema normal de verificación y recepción de contenedores para fijar un impuesto a pagar. El contenedor arriba al país es revisado por el técnico aduanero y así se ingresa la documentación al sistema de aduanas. Minutos después, el contenedor pasa por un semáforo que indica inmediatamente los colores rojo y verde si es detenido o se le deja pasar. Si es verde, el contenedor pasa de inmediato a pagar el impuesto y posteriormente obtiene su salida. Si es rojo, este contenedor es detenido, se inspecciona la cantidad de mercancía y se reajusta su tipo de impuesto a pagar. Se cancela y posteriormente es librado el contenedor. Sin embargo, las investigaciones
dijeron que se daba esta estructura paralela para lograr defraudar a la Superintendencia de Administración Tributaria. La línea, como es conocida, esta estructura criminal permitía ingresar el contenedor si el semáforo daba rojo. Iniciaban las llamadas para lograr esquivar al fisco. Si el dueño de ese contenedor tenía que hacer este primer contacto para ver cómo podía pagar menos impuestos. Durante todo este proceso, dicen, estaban involucradas más de 45 personas. Ahí entonces se pagaban sobornos y comisiones y se evitaba pagar el verdadero impuesto de cada contenedor. Así el dinero se repartía entre los involucrados y el contenedor ingresaba libremente al país. Allí se consumaba el delito y la defraudación al Estado de Guatemala. Bueno, y en esta información justamente del famoso tema para lograr que la línea operara de manera adecuada, sus integrantes estaban enquistados en 3 jerarquías diferentes en las principales aduanas del país. Lo vamos a ver a continuación porque son niveles de distintos grados. Por supuesto, en los mandos bajos operaban los conocidos como vistas y los tramitadores. En el nivel medio aparecen las conocidas como estructuras externas medias, es decir, personas ajenas a la Superintendencia de Administración Tributaria, y también se involucraban los mandos altos y medios de la SAT. Y en el nivel más alto se encuentran las personas que pertenecen a la estructura externa superior, personas externas al sistema aduanero, alrededor de 30 personas desde mandos bajos hasta los más altos son trabajadores de la SAT, y al menos 9 personas externas, incluido el secretario privado de la vicepresidenta Juan Carlos Monzón, y los detenidos están sindicados de asociación ilícita y defraudación aduanera. Bueno, y dentro de toda esta estructura se llevaron a cabo también allanamientos en un lugar conocido como La Oficinita, un centro de supuestas operaciones ubicado en la zona 10, donde en apariencia funciona una boutique de ropa. Según las investigaciones, es en La Oficinita donde se realizaban las principales reuniones de los cabecillas de la línea. Dentro de ellos, como hemos mencionado, el secretario de la vicepresidenta Roxana Valdetti, Juan Carlos Monzón Rojas, quien se reunía con el dueño de la boutique, Emilio Luis Mendizábal. En apariencia, en este lugar era donde se realizaba la repartición de esas comisiones. Ayer se incautaron en esta boutique 1.600.000 quetzales en efectivo. La conocida como La Oficinita es propiedad, como mencionamos también, de Luis Mendizábal, quien en el tiempo del presidente Álvaro Colón fue quien grabó y distribuyó el video de Rodrigo Rosenberg en el 2010, posterior a la muerte del abogado, que esto obviamente sabemos que desató fuertes protestas contra el exmandatario Colón, pero ahora se le acusa entonces de brindar esta boutique a esta red de corrupción conocida como La Línea. Se dice que había una puerta secreta donde ingresaban las personas que se reunían en La Oficinita. Y tras conocerse ayer de las capturas, surgió un nombre que dio magnitud a la dimensión de hasta dónde está enquistada esta supuesta banda de defraudadores. Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti, quien ahora permanece en calidad de prófugo de la justicia, está como una de las cabezas de este grupo. El Ministerio Público y la CICIG buscan a Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la vicepresidencia, sindicado de ser uno de los cabecillas de la estructura dedicada a la defraudación tributaria, sobornos y cobros ilegales a usuarios del sistema aduanero del país. Monzón Rojas ahora es prófugo de la justicia y se le vincula con Salvador González, otro de los presuntos líderes de esta estructura que relaciona a otros funcionarios del ente encargado de la recaudación fiscal y altos funcionarios de otras instituciones del Estado. Decía que hay una organización jerarquizada, que hay un nivel alto que es externo a la SAD, una estructura externa superior que es la que lidera la organización criminal, un nivel medio que también es externo a la SAD, y mandos altos y medios de la SAD sometidos, subordinados a estas otras dos estructuras externas. Este señor Giovanni Marroquín Navas cumple entonces ese papel de vincular la estructura media externa con la estructura alta externa, que está integrada por Juan Carlos Monzón Rojas y por Salvador Estuardo González Álvarez.
Esta red de corrupción se reunía en la boutique Emilio, en la zona 10, propiedad de Luis Mendizábal, quien ahora es prófugo. De esta estructura, liderada principalmente por Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias Teniente Jerez, vinculado con anterioridad en el caso Moreno. Alias Teniente Jerez tenía cuentas bancarias con responsables en cada aduana y depositaban los sobornos a nombre de Corpogold S.A., y su representante era Delfino Coloma, empleado y chofer del Teniente Jerez. Durante más de un año de investigación, este grupo criminal logró cooptar la SAT e influyó ilícitamente en el nombramiento de Omar Franco para dirigir la entidad encargada de los tributos y continuar así con la defraudación aduanera. Bueno, y el diario El Periódico publicó un reportaje en el que se evidencia con las imágenes que vamos a ver en pantalla las viviendas que son propiedades de Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Algunas de estas viviendas alcanzan, según la publicación, un valor estimado de hasta $1 millón. Una de las viviendas tiene ubicación en el condominio Vistas del Ángel, en la zona que dirige hacia Carretera El Salvador. Residencia cuenta con 6 dormitorios con baño incluida cada una de ellas, un master suite con walk-in closet, jacuzzi en la terraza, área de servicio, lavandería, 6 parqueos, espacio para colocar ascensor, cascada y una piscina tipo laguna con un área de 1.050 metros cuadrados de construcción. La vivienda por ahora está recibiendo mejoras para que quede al gusto del nuevo propietario, así dice este diario. Él también dice el diario que pagó unos $46,000 por esta vivienda. También el pasado 3 de noviembre cierra otro trato. Este no es el único inmueble adquirido, también hay una oficina en un lujoso edificio que él tiene. El 1 de julio del 2013, Monzón Rojas adquirió también los derechos de un terreno de 30 metros de frente por 40 metros de fondo frente a las playas de Monterrico. Son un total de 1.145 metros cuadrados. Esto por un monto de 112,000 quetzales, según él, que canceló a una empresa de la antigua Guatemala. En ese lugar construyó, dicen, un chalet de por lo menos $1 millón. El diario El Periódico concluye afirmando que Monzón inició como soldado en 1994. El subteniente Monzón era visto levantando la talanquera en el callejón Manchén. En 1998 fue dado de baja del ejército. En el 2001 fue capturado al intentar robar un vehículo y ahora funciona como secretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti, que casualmente anda en Corea del Sur cuando todo esto ocurre. Bueno, esta mañana vamos a escuchar muchas reacciones en relación a este tema, a esta investigación, una de las más fuertes, indudablemente, en los últimos años. Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, la lectura que hace de este hecho, que por supuesto seguirá generando reacciones y consecuencias en todo el país. Carmen Aida, buenos días, la escuchamos. Muy buenos días, y efectivamente estamos ante un evento que ha sacudido digamos, ciertas estructuras y ciertos grupos políticos en el país. A Carmen Aida, indudablemente a partir de ahora se inicia, aunque hoy escucharemos la declaración de las personas que fueron detenidas, un proceso intenso, sobre todo en un año electoral. Hay nombres importantes vinculados a altas cúpulas del Poder Ejecutivo en este tema. ¿Qué debería pasar o cuáles serían los escenarios que se pueden generar a partir de esta investigación y lo que se da a conocer el día de ayer? Bueno, estamos ante una situación que no solamente es de orden judicial y de investigación criminal, sino es algo eminentemente político. Todavía tenemos que conocer cuáles son las reacciones del presidente y de la vicepresidenta de la República, de cómo van a manejar el hecho de que en su entorno presidencial más cercano pues se haya desmantelado esta estructura, porque estamos hablando de altos funcionarios nombrados por el presidente de la República para cargos tan estratégicos como la recaudación tributaria y la administración de la recaudación tributaria en el país, sino de los asuntos más privados, por así decirlo, de la vicepresidencia de la República. Entonces, tiene que haber una reacción por ese lado. La percepción es como que tanto el presidente como la vicepresidenta quedan totalmente debilitados, lo cual acrecienta la desolación del poder, porque es usual que cuando está concluyendo un gobierno,
pues se empieza paulatinamente a perder el poder casi desde que se convoca a elecciones, pero esto tiene muchísimas otras implicaciones. Por ejemplo, esto constituye también un golpe severo a las propuestas del mismo Partido Patriota de continuidad, y va a afectar sin duda alguna también las propuestas no solamente en tema presidencial,